el coloquio de hoy con Rómulo Chumacero, con Diego Escobar y con Luis González. Y tenemos un segundo coloquio el jueves de la próxima semana a la misma hora, así que no dejen de conectarse, con Oscar Molina, Sergio Daga y un servidor. Así que gracias a Cebol otra vez, gracias a los panelistas por su tiempo, por su disposición, gracias a la UPB, a UPSA por la difusión y muchas gracias a la UPB también por el soporte técnico. Voy a presentar a los panelistas de esta tarde. Tenemos una alineación de lujo, es un Dream Team, y después daré un poquito las reglas del juego, del coloquio, y empezamos, arrancamos. Déjenme contarles el principio de Luis González, es uno de nuestros panelistas hoy. Luis González, gran amigo, es coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente en CLAPES, en la Universidad Católica de Chile. Magíster en políticas públicas con concentración en energía, medio ambiente y economía de la Universidad de Chicago. Magíster también en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, sacó su licenciatura en la Universidad Católica Boliviana, como muchos de nosotros. Trabajó en el gobierno de Chile, en el Ministerio de Hacienda y también en el gobierno de Bolivia, en UDAPE. Es secretario actualmente de Cebol, de la Sociedad de Economistas de Bolivia, y es director del blog de economía El Faro. Así que es un lujo, de verdad. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar y estar con nosotros. Diego Escobar, otro gran amigo, profesor asociado a la Universidad de Texas en Río Grande Valley, es PhD de Texas A&M University, académico de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y vicepresidente actual de la Sociedad Boliviana de Economistas. Así que un placer también. Y last but not least, Rómulo Chumacero, amigo de vieja data, una maravilla contar contigo, Rómulo, muchas gracias. Profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile por muchos años. Él ha hecho su doctorado, su PhD en Economía en Duke University. Así que como pueden ver, esto es realmente un treat para nosotros, escucharlos a estos tres excelentes economistas. Las reglas de juego son muy simples. Cada panelista va a tener un máximo de 15 minutos para presentar su tema. Vamos a empezar con Rómulo, después con Diego y Luis. Pero después de cada presentación vamos a dar espacio a preguntas. Vamos a tratar de agarrar por espacio de tiempo 2 preguntas por presentación. Y al final, si tenemos tiempo, que yo creo que vamos a tener, esa es la idea, tener unos 20 minutos, 30 minutos de tertulia con ustedes, con la gente que se ha conectado. Les vamos a habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas. Así que esa va a ser una de las partes entretenidas del coloquio de hoy. Si no tienen preguntas los panelistas, si estamos todos bien, ¿parece? Podemos empezar. Entonces voy a dejarle el piso a Rómulo Chumacero. Otra vez, muchísimas gracias, Rómulo, por estar con nosotros. Dale. Muchas gracias. Bien, espero que estén viendo la presentación, si no estamos en problemas. Tuve la suerte de que ayer finalmente yo sí pude ir a la peluquería. O sea que por lo menos esa parte está, en esa parte estamos mejor. No bien. Podemos ver tu presentación todavía, Rómulo. Pero sí, el peinado está muy bien. El peinado está bien, bien. ¿No está? ¿No sale todavía? Ah, acá, ahora sí. Ahora debería salir. ¿Sí? Ahí vamos, sí. Perfecto, muy bien. Está todo bien. Perfecto. Ok, entonces, como tengo 15 minutos, voy a ser relativamente rápido en esto. Este es un trabajo que empezó hacia fines del mes pasado y estoy en la segunda o tercera iteración del mismo, y lo que quiero acá es simplemente imponer algunos resultados del tipo de cosas que he estado haciendo. El modelo en el que estoy trabajando, entre comillas, es lo suficientemente general como para poder ser aplicado o adaptado a otros países, y por lo tanto siempre hay espacio para que interesados empiecen a jugar con mi modelo, ¿ok? Entonces, básicamente, partamos con la parte más simple y rápida, que es la motivación. Sabemos que, en principio, por lo menos es lo que nos han contado los señores chinos, a fines de diciembre del 2019, viene este brote de COVID-19 en Wuhan, en China.
Hoy dice, pero debería haber sido ayer, porque probablemente no he hecho el último chequeo en Johns Hopkins, pero ya sabemos que son por lo menos más de 2.6 millones de infectados reportados, los oficiales, más de 180.000 personas muertas y más de 700.000 recuperados afortunadamente del coronavirus, ¿no es cierto? Sabemos que esto ha tenido obviamente consecuencias importantes para todo, fundamentalmente la salud, sobre todo para las personas que lamentablemente tuvieron que morir por el virus, pero obviamente también ha tenido y va a tener implicancias bastante importantes para la economía y fundamentalmente para el bienestar, obviamente tanto las personas que fueron afectadas directamente por el virus, como por todos nosotros que estamos siendo afectados por él. Como sabemos, ha habido mucha heterogeneidad en cuanto a las respuestas que han dado tanto sociedades civiles como los gobiernos respecto a cómo lidiar con el coronavirus. Yo que sé, más que un tema de reggaetón, parece sería la frase más utilizada ha sido la famosa frase de aplanar la curva. Y hemos tenido muchas respuestas heterogéneas de los gobiernos y de las sociedades civiles respecto a cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y qué hacer. En principio sabemos que esto de aplanar la curva podría entregar algo más de respiro a las demandas sanitarias que en principio la enfermedad puede traer, y tenemos en un extremo aquellos países y gobiernos que han decidido ir hacia la cuarentena total y forzada, algunos lugares en los que han tenido movilidad más restringida, y la sociedad civil, dependiendo de dónde estemos, ha reaccionado también de modo distinto en términos de distanciamiento social. Lo que es crucial para esto es que, siendo un problema tan importante y teniendo consecuencias tan relevantes, no solo en salud, sino también en economía, lo que necesitamos al final del día es tener una manera de poder entregar respuestas para poder tomar decisiones informadas, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es probablemente nuestro rol y el rol más importante que debemos cumplir nosotros. Entonces, nosotros como economistas tenemos esta misión de intentar educar, entre comillas, respecto a los trade-offs importantes que estamos enfrentando, ojalá cuantificarlos, identificarlos y comunicarlos de modo apropiado para que se puedan tomar, ojalá, mejores decisiones. Entonces, déjenme decirles básicamente qué es lo que voy a hacer en mi charla. En mi charla va a ser una charla muy simple. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a partir con lo que el 99.9% de nosotros nos hemos vuelto, que son estos epidemiólogos amateur, que hemos empezado a discutir sobre los modelos de epidemiología, que son alarmantemente y curiosamente simples, y peligrosamente simples probablemente también. Entonces voy a tratar de presentarles un modelo en el que trato de juntar los modelos, el modelo epidemiológico más simple, frecuente y utilizado en este momento, y voy a mostrarles cuáles son las características principales de este modelo, que seguramente muchos de ustedes ya saben. Luego de eso lo que voy a hacer es voy a presentarles un modelito también tremendamente simple. Hay modelos algo más complicados, después si quieren discuto un poco respecto a mis líos con Eichenbaum respecto a los modelos, al modelo que estoy utilizando y el modelo de equilibrio general que él ha utilizado. Voy a presentarles entonces una versión muy simple de cómo podríamos evaluar los efectos cuantitativos en la economía de estos modelos, y la parte que tal vez sea más interesante, entre comillas, es la de tratar de hacer una presentación respecto a los efectos en bienestar que pueden tener distintos tipos de intervenciones o políticas, ya sea intervenciones directas de los gobiernos en cuanto a cuarentena o aislamiento y demás cosas, o intervenciones privadas también de la sociedad civil decidiendo organizarse respecto a estrategias de distanciamiento social. Y finalmente, luego de presentar estas dos cosas y juntarlas, voy a tratar de presentarles algunas reflexiones bastante preliminares respecto a cómo creo que probablemente debiésemos entender un poco mejor este problema. Entonces, partamos con la epidemiología, y como les digo, básicamente hay dos variantes de modelos que están utilizando. He visto variantes algo más complejas, con 2 o 3 sutilezas, pero en el fondo las sutilezas no van a responder en primer orden. Este es el tipo de modelos con los que típicamente debiésemos o estamos trabajando. El primero de ellos es que se llama el modelo SIR, ¿no es cierto? Que viene la S viene por la población susceptible, la I viene por la población infectada, la R viene por la población recuperada. Entonces tenemos este ciclo de la persona que está sana, después algunas personas se infectan, y de estas personas que se infectan, algunas personas se recuperan. Si es que metemos lo que estos señores llaman dinámica vital, serían los modelos en los cuales permitimos que nazca población y además también que muera población. La población puede morir a tasas diferenciadas dependiendo de si muere naturalmente, por causas naturales, o muere por el virus o la infección. Y después está el otro modelo que le meten una E adelante, el SEIR, y el E es simplemente por las personas expuestas. Entonces, desde no ser infectado hasta ser infectado hay una fase
que es la fase de estar expuesto al virus y después recién alguien se infecta con cierta probabilidad. ¿Ok? Típicamente estos modelos son modelos que no son modelos de comportamiento, o sea, van a depender de unas constantes físicas, biológicas, pero que obviamente dependen del comportamiento de las personas, pero muy pocos modelos han endogenizado esto, y esta es una de las críticas más importantes que se puede hacer con estos modelos. Y como vamos a ver, cambiando relativamente poco, dos de los parámetros de este modelo, cambiamos radicalmente las características y las implicancias de los resultados. Entonces, déjeme ir rápidamente con estos modelos. ¿Cuánto voy? ¿5 minutos voy a ir, más o menos? Sí, 5 minutos y medio. Perfecto. Entonces, tal vez podríamos ir entonces con un poquito más de calma acá. Entonces, si quieren, tal vez para los que no iniciados, déjenme presentarles el modelo del modo más simple. Vamos a partir con un modelo en el que no hay muertes, o sea, este es un modelo bastante simple, en el cual vamos a asumir que la población es constante, no nace ni muere gente. Si nace y muere gente, podemos meterlos adentro. Si es que hay población expuesta, también la metemos adentro. Como les digo, el bottom line de esto no va a ser radicalmente distinto. Entonces, acá tienen la población susceptible, es población que hoy día está sana, y a mí me gusta trabajar con modelos en tiempo discreto, no en tiempo continuo. Entonces, lo que vamos a tener es que la gente que es susceptible a estar infectado hoy día, pero que no está infectado hoy día, va a ser la gente que estaba susceptible el periodo anterior, menos la gente que estaba sana el periodo anterior, pero que fue infectada. Entonces, como ven, este último término de acá, este término de acá, el alfa sobre n it-1 por st-1, es el que nos dice cómo es que se contagia la gente. Y esta es la primera cosa que viene acá. Entonces, n es la población que tenemos, y alfa es esta cosa que nos va a decir la tasa de contacto, la llaman. La tasa de contacto la llaman los epidemiólogos. Y lo que estamos diciendo entonces es que hay una manera muy curiosa en la que un infectado se mira a los ojos con una persona que estaba sana y en una proporción alfa acaba siendo infectada. Entonces, la gente que es infectada, obviamente, sale de la población sana, que era la persona que estaba antes, y estas personas se vuelven ahora infectadas. Entonces, las personas infectadas hoy día son las personas que estaban infectadas ayer, más los nuevos infectados, que sería este último término, menos gamma veces los infectados del periodo anterior, que son las personas que asumimos que se recuperan en este periodo. Entonces, gamma es la tasa de remoción, o sería la tasa de recuperación. La gente que, habiendo estado infectada, se cura, entre comillas, o desarrolla los anticuerpos y finalmente sale de, ya no infecta, ni puede ser infectada, ¿no es cierto? Y después, entonces, obviamente, la gente que estaba infectada y fue recuperada, entre comillas, o fue removida de la población infectada, se vuelve población recuperada. Entonces, los recuperados son simplemente los recuperados hoy día, son los recuperados de ayer, más la gente que, habiendo estado infectada ayer, se recuperó hoy día, ¿no es cierto? Y, como les digo, entonces, la población está completa. Y la población es constante, ¿ok? Es S más I más R nos da el total de la población. Así de simple es este modelo. Y obviamente entonces partiendo de una condición inicial, con el número de infectados iniciales, el número de recuperados iniciales, con eso estamos listos y teniendo el tamaño de la población, con eso podemos describir la dinámica que va a adoptar este modelo. Como les decía, sí es que podemos incluir estadísticas vitales como muertes y nacimientos. Esto va a hacer algo, pero no va a ser demasiado en términos de cómo se va a ver la estructura, la dinámica, la transición y estas cosas. Obviamente, sí va a tener implicancias muy importantes en términos de bienestar, si es que se permite que haya muertos acá, pero en términos de por lo menos la dinámica de esto no va a haber grandes diferencias. El número que todo el mundo estaba, por lo menos los epidemiólogos están buscando, es este famoso R sub 0, y acá lo llamo como R chistosa. Entonces, R sub 0 es simplemente el número que nos va a definir todas las características de este modelo se van a resumir en este R sub 0, que es lo que llaman la tasa de reproducción. Asumiendo que, por ejemplo, el número de personas inicialmente sanas, el S sub 0, es aproximadamente igual al n, o sea que digamos que tenemos un n grande, varios millones de personas, y había muchas personas que no estaban infectadas, entonces ese sub 0 sobre n va a ser aproximadamente igual a 1, y por lo tanto el R inicial, el R sub 0 inicial va a ser alfa sobre gamma, y recuerden que alfa era la tasa de contacto, gamma era la tasa de remoción. Entonces acá lo que nos va diciendo, y esta es la cosa que nos dice más o menos, a cuántas personas, entre comillas, un infectado puede contagiar. ¿Ok? Y dependiendo de cómo sean estos valores, uno va a definir vida y milagros de este modelo. Por ejemplo, sabemos que vamos a poder llamar a esto epidemia solo si es que alfa es mayor que gamma inicialmente. Si alfa es mayor que gamma, entonces vamos a tener una epidemia porque lo que va a ocurrir es que por lo menos al principio va a ir creciendo el número de infectados.
Si es que alfa es menor que gamma, o si es que este R sub 0 es menor que 1, lo que va a ocurrir es que esto no es epidemia, porque lo que va a ocurrir es que va a ir cayendo siempre el número de infectados. ¿Okay? Entonces necesitamos, para que esto sea una epidemia, que inicialmente alfa sobre gamma sea mayor que 1. Y a su vez, alfa sobre gamma y gamma determinan la trayectoria relevante de todo esto. ¿Okay? Entonces, lo que dice básicamente es, esa es la parte de la epidemiología, la parte de la economía es trivialmente simple, yo diría vergonzosamente simple, pero yo creo que es importante que sea vergonzosamente simple para poder entender la parte importante de los mecanismos de transmisión de esto primero y después discutir dónde vale la pena meter más economía. Entonces, déjenme presentarles un modelo tremendamente simple. Supongamos que las personas que son sanas hoy día tienen una productividad o producen A, ¿ok? Entonces, estas personas producen A. Y obviamente va a depender del alfa y el gamma anteriores, cuán productivo sea alguien. Ejemplo de esto, supongamos que una persona sana puede moverse libremente, ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona va a tener una productividad distinta si, por ejemplo, esa persona es confinada a su casa y no tiene la maquinaria ni nada para poder producir o para hacer su trabajo del mismo modo, que lo distrae mucho, en este caso, en mi caso, mi hija de 2 años, que te distrae bastante respecto a lo que puedes trabajar y por lo tanto tu productividad va a ser algo distinta si es que estás confinado. Entonces, alfa y gamma van a afectar la productividad de las personas. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos respecto a aislamiento, respecto a este tipo de cosas, van a afectar a la productividad de las personas. ¿Ok? La siguiente cosa, las personas infectadas tienen una productividad distinta y menor que la productividad de las personas susceptibles, pero sanas. Entonces, independientemente de cómo sea el confinamiento, las personas que están enfermas en este momento tienen una productividad menor que las otras, por construcción. Están con lo que fuera, o sea, están hospitalizadas o están con dolores de cabeza y en la cama. Alguna de esas cosas va a pasar con esto. Entonces, el B va a ser menor que el A, ¿ok? Y finalmente, las personas recuperadas van a ser personas que potencialmente podrían tener la misma productividad después de que han pasado la enfermedad que las personas que están sanas, o podrían tener algunas secuelas que hagan que su productividad sea marginalmente menor. Entonces, lo que hago es jugar un poco con estas cosas. Y lo que asumo es que la productividad la escalo así, si es que nosotros estuviésemos en el mundo en el que no hay, que todo el mundo está haciendo de todo y no hay virus y no hay nada, voy a presumir que la productividad de las personas es 1. Entonces, en el fondo, el total de población es igual a n, y cada persona tiene una productividad de 1, por lo tanto el producto o el ingreso total de las personas va a ser n, y por lo tanto el producto per cápita de las personas va a ser 1 en el benchmark, que sería el caso en que no hay virus, en que no hay contagios y demás cosas. Rómulo, Y lo que perdón. hago acá es, sí, 3 minutos. Uf, ya, no. Bueno, entonces básicamente, esa es básicamente la idea respecto a la economía, una economía muy simple. Lo que hago después es simplemente ir comparando cómo se ven en términos de, a la Lucas, digamos, cómo sería, cuál es el costo del bienestar de los individuos de vivir bajo distintas reglas de confinamiento y por lo tanto con efectos sobre su productividad. Y lo que hago es simplemente evaluar estos escenarios. Entonces déjenme decir qué es lo que hago acá, calibro esto para distintas características, una en el que asumo el escenario de alto contacto o bajo confinamiento o bajo distanciamiento, que sería un R sub 0 alto de 2.5, si quieren después vuelvo a discutir algo respecto a cómo elegir estos parámetros. Después el confinamiento medio, que hago que esto sea de 2, y un confinamiento bajo, un contacto bajo de 1.5. Entonces sería el caso en el que nos distanciamos bastante más. Si nos distanciamos bastante más, también voy a ser muy generoso respecto a eso. Voy a asumir que es más probable que nos recuperemos más rápido, que si es que nos distanciamos menos. Y a su vez voy a asumir que la mortalidad también, porque voy a incluir mortalidad en el modelo, que la mortalidad es menor. ¿Ok? También podemos discutir un poco cómo calibrado este tipo de cosas. Las implicancias finales, y esto se resume básicamente en este gráfico que espero que se vea, pero esto es la historia que ustedes conocen, ¿no es cierto? La línea azul sería el caso en el que tenemos un confinamiento bajo o un distanciamiento, perdón, un confinamiento alto, un confinamiento bajo o poco distanciamiento, y lo que va ocurriendo, como todo el mundo dice, es que la curva se va aplanando en cuanto más confinamiento existe. Obviamente lo que tendríamos que tomar en cuenta ahí también es que la otra cara de la medalla es que si bien es cierto que en este caso tenemos un pic mucho mayor, lo que ocurre acá es que el pic se va alejando mucho y entonces en este ejemplo, aún teniendo un confinamiento que han utilizado muchas economías, se llega al punto en el que el pic de infectados, el pic de contagios, el pic de muertes, se produce casi 10 meses después del brote. Entonces es un periodo tremendamente largo de tiempo y por lo tanto eso obviamente va a tener implicancias económicas de primer orden.
Lo que hago después de eso es evaluar cómo se vería en términos de bienestar y en términos de ingresos de las personas. Y como vemos acá, este es mi gráfico de ingresos per cápita, de cómo se vería esto. Y lo que hace básicamente esto es hacer una mímica de lo que vimos con las curvas de infecciones, solo que él hace hacia el otro lado. Entonces, lo que ocurre hacia el otro lado es que tenemos que en el caso en que tenemos bajo confinamiento, lo que va a ocurrir es que obviamente va a haber una caída pronunciada, pero como tenemos una recuperación relativamente rápida también, vamos a llegar a un punto en el cual, si bien es posible, porque hago que además haga una diferencia permanente en productividad fruto de algunas consecuencias de haber tenido el contagio, pero llegamos relativamente rápido a volver, no rápido, porque son 150 días, que no es poco, pero lo que quiero decir con eso es que el costo en bienestar es relativamente bajo si es que lo computamos del modo en que les había dicho antes. Lo que ocurre si es que tenemos un confinamiento medio o un confinamiento alto, lo que ocurre es que otra vez, si bien nosotros ganamos bastante en términos de bastante menos muertes, bastante menos infectados, etcétera, lo que ocurre con eso es que obviamente el costo económico es tremendamente mayor también. Y por lo tanto, obviamente, esto debiese decir que tenemos lo que sabemos desde un principio, que acá esto nos crea un trade-off relevante. Y este es el bottom line con el que quiero concluir. Somos, como economistas, siempre he dicho, me considero que somos como los adultos en las ciencias sociales, entre comillas. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros debiésemos hacer es entender que este es un problema tremendamente complejo y tremendamente importante, y por lo mismo no debiésemos tratarlo con caricaturas extremas. Por un lado, la gente que caricaturiza a las personas que dicen que debiésemos preocuparnos de las consecuencias económicas que tiene esto como si fuesen personas interesadas en matar gente, entre comillas, o las otras personas que critican a los otros, que ignoran las otras consecuencias por el otro lado. Por el otro lado, ya sabemos que obviamente esto de acá no solo tiene consecuencias en términos de vidas, sino que también tiene consecuencias en términos, perdón, esto también tiene consecuencias en términos de vida. No solo estamos perdiendo vidas, más vidas por una política versus otra en el caso del distanciamiento, pero por el otro lado, esto tiene consecuencias en vidas también, si es que nosotros ignoramos la parte de las implicancias económicas que tiene esto. Déjenme terminar entonces simplemente presentándoles dos reflexiones respecto a esto. La primera de ellas es que esto nos crea grandes desafíos y grandes oportunidades. Por un lado tenemos a los médicos sanitarios y la gente que se ha definido como el trabajo esencial, que yo creo que el nuestro también debería ser, pero de un modo distinto. Esa gente está arriesgando su vida tratando de lidiar con el virus. Tenemos a las personas que debiesen trabajar en encontrar mejores modelos para tratar de estimar e incorporar este tipo de estimaciones en los modelos epidemiológicos. Tenemos a la gente que se preocupa de la biología y demás, que debería, ojalá, está preocupada en tratar de desarrollar mejores test, mejores tratamientos, idealmente vacunas relativamente rápidas. Y lo que nosotros tenemos que hacer como economistas es simplemente ser los aburridos de la fiesta, que seamos humildes, sobrios, pero también valientes en explicitar los trade-offs, y como un buen economista, el buen economista lo que hace es ver no solo las consecuencias aparentes y obvias de lo que ocurren, sino también las consecuencias no deseadas e invisibles de lo que ocurre. Déjenme también ir con algo de esperanza respecto a esto. Al parecer, parecería ser que el virus no es tan letal como inicialmente se pensaba, que hay una subestimación, al parecer relativamente importante, del número de personas infectadas, porque lo que tenemos son solamente los infectados oficiales, entre comillas, y parece que ha habido mucho paciente asintomático que ya está recuperado, y por lo tanto esto es relativamente bueno porque nos crea la posibilidad de llegar a inmunidad comunitaria más rápido. Y tenemos obviamente otras cosas por las cuales yo creo que los economistas también tenemos que empezar a pensar seriamente. El dilema de los test, sabemos que los recursos son escasos, tenemos que discutir cuál es la manera más eficiente de hacer esto. Yo creo que han habido muchas maneras precipitadas de pensar en políticas públicas sin tener un tiempo de pausa para pensar cuáles deberían ser las mejores maneras de hacerlo. También hay muchas tensiones y muchas tentaciones. La primera de ellas, que me parece importante, es siempre seamos escépticos de entregar poder a personas que sabemos que han sido tremendamente incompetentes en definir el futuro de nuestras vidas en el pasado. Y no tiene por qué ser mejores las personas que van a hacer esto en el futuro. No subestimemos la responsabilidad propia, tratemos de ser cuidadosos y escépticos respecto a este tipo de cosas. Un punto importante también es que esta parte de acá lo que nos está diciendo es que una cosa que tal vez, sobre todo en la parte en la cual cuando queramos salir de las
cuando tengamos que salir al mercado y abrirnos nuevamente, lo que vamos a necesitar no son más rigideces, no son más políticas industriales, no son más políticas distorsionadoras, sino vamos a necesitar mucha más rapidez para poder ser capaces de entregar respuestas rápidas a los problemas de escasez, poder encontrar los mercados en los cuales vamos a tener que movilizar recursos de modo prioritario, y vamos, quiere decir que no vamos a ser ni los economistas ni los gobernantes, sino los privados los que van a poder hacer eso. Y tratemos de estar alertas en darnos cuenta que muchas de las políticas que están intentando hacerse, lo que van a hacer es probablemente intensificar la crisis y ralentizar la recuperación. Y déjeme terminar simplemente porque probablemente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido con esto, pero me gusta siempre tener una referencia musical. Charly García, un genio que lamentablemente la voz y el comportamiento no lo han acompañado, pero tenía una canción muy bonita en 1982 que se llamaba Yendo a la cama al living. Y yo creo que esto ha sido más o menos lo que hemos tenido que hacer durante mucho tiempo nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente encontrar las maneras de poder hacer tres cosas que nos van a llevar a tomar mejores decisiones. Primero, obviamente, saber como responsabilidad individual, no solo responsabilidad de políticas públicas, el cuidarnos nosotros y cuidar de los demás, el meditar respecto a las cosas que estamos haciendo y que nos dicen que debemos hacer, y fundamentalmente tratar de ser aquellos que exijamos que tomemos decisiones informadas y por lo menos podamos cuantificar apropiadamente los riesgos. De estas tres maneras vamos a poder, ojalá, salir de esta como seguramente ha sido la historia de la humanidad, y esperemos que siga siendo también. Con eso termino. Genial, muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero somos todos economistas, tenemos expectativas racionales, así que tenemos un cushion, tenemos un cojín de espacio. ¿Cuántas preguntas tenemos, Fabiola? Andrés Gutiérrez es el primero. Sí. Andrés Adelante. Gutiérrez, por favor, habilitar tu micrófono. No tiene micrófono, dice. No, ya está habilitado el micrófono. Andrés, al pie, a la izquierda, al pie de tu pantalla a la izquierda, por favor, habilitar el micrófono. Ya tienes acceso. Ok, si Andrés está teniendo problemas, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos a Daniel Fernández. Vamos, Daniel. Adelante, Daniel. Tal vez sea mejor que las escriban nomás y leerlas, ¿no? Daniel, ¿tienes el micrófono al pie de tu pantalla? Por favor, habilitarlo. De todas maneras, también tenemos las preguntas por escrito, tanto de Andrés como de Daniel. Entonces, ya las tienes. leemos. Sí, las tenemos por escrito. Bueno, ¿por qué no las leemos entonces? La de Andrés primero. Ok, la de Andrés dice, pregunta para Rómulo, en el modelo que implementas CIR, ¿cuáles son los principales supuestos de estos modelos? Según tu criterio, la información y los resultados encontrados ¿tiene alto poder explicativo sobre la economía? Excelente, gracias. Mira, este modelo es tremendamente, estos modelos son tremendamente antiguos, y al ser tremendamente antiguos, como economistas probablemente los hubiésemos despedazado hace mucho tiempo si hubiésemos estado al tanto de ellos y la importancia que iban a tener para la economía. Pero obviamente estos son modelos que en realidad la única parte de comportamiento de este modelo ni siquiera es de comportamiento. Nosotros tenemos este gamma es una constante que viene dada por la parte de las características propias de la enfermedad, que puede tener algo que ver con la economía. Podemos endogeneizar esto, ¿no es cierto? Este gamma puede ser endogeneizado con, por ejemplo, recursos hacia la educación, hacia la salud y demás cosas. Podemos endogeneizar este gamma. Podemos aumentar o disminuir este gamma si es que colocamos mayor infraestructura, mejor tecnología para recuperar esto. Por lo tanto, podría tener una manera de endogenizar esto y meter más economía acá. La economía también podríamos endogenizarla en el alfa. El alfa es la tasa de contacto de las personas y obviamente la tasa de contacto desde un punto de vista económico va a tener que ver con, por ejemplo, si es que tenemos o no tenemos que trabajar juntos y el efecto que esto va a tener sobre la productividad. Por lo tanto, yo creo que este modelo es muy, muy simple.
Y yo creo que este modelo, visto como está desde un principio, hay una gran varianza de las estimaciones de este alfa y de gamma por parte de los epidemiólogos, y los mismos epidemiólogos ya han creado un poquito tarde diría yo, pero ya han creado su suerte de crítica de Lucas. Entonces hay mucho epidemiólogo que dice que este alfa y este gamma son endógenos, que alfa y gamma dependen de la política, que cambian cuando cambia la política, que cambia cuando cambian los incentivos de los agentes y por lo tanto que uno tiene que tener mucho cuidado con estimaciones que se han hecho con este alfa y gamma. Mi impresión es que el alfa y gamma que yo he utilizado son los alfas y gamas que han utilizado epidemiólogos. Este 2.5 es un valor que han utilizado mucho epidemiólogos al principio, para tratar de utilizar con datos de Wuhan, por ejemplo. Estos son los datos que ha utilizado el Imperial College en sus primeras estimaciones. Pero mi impresión, por lo que vemos de casi todos los lugares del mundo, es que estos números han bajado mucho, y no solo por las políticas de distanciamiento implementadas por los gobiernos, sino por el comportamiento propio de las personas. Por lo tanto, mi conclusión al respecto es que estos numeritos de acá, estas curvitas de acá, hay mucho que podemos hacer como economistas para mejorar este modelito de ahí. Y hay mucho que se está empezando a hacer. Hay varios proyectos que he visto que están empezando a hacer esto, y estoy también tratando de trabajar en esto. Por lo tanto, obviamente, el problema que tenemos ahora es que esta curvita de acá, tiene implicancias casi 1:1 respecto a cómo se modela las implicancias económicas que tiene la epidemia, por la manera en que yo he modelado esto. Si hacemos que las cosas sean un poquito más suaves, vamos a tener implicancias distintas, pero yo no le creería a las funciones de impulso-respuesta que he estado viendo, por ejemplo, en las estimaciones de algunos modelos de ESG, en el que asumen que este es un shock que va partiendo muy suave. Este es un shock que más bien parte relativamente rápido y fuerte si es que nosotros metemos una topadora, como sería, por ejemplo, una cuarentena total, como ha ocurrido en Bolivia, ¿no es cierto? Esta topadora hace que tenga un efecto instantáneo directo. No es que estamos partiendo con distanciamiento relativamente leve, estamos haciendo una cuarentena brutal, y eso obviamente tiene implicancias importantes. Entonces, mi respuesta, no larga pero no simple, es que como economistas tenemos un terreno tremendamente fértil que aportar en términos de cómo juntar estas dos cosas y endogenizar en términos de incentivos los modelos epidemiológicos que hay. Perfecto. Rómulo, si no te molesta, he visto que has respondido unas 2 o 3 preguntas al mismo tiempo porque estaba leyendo el resto de preguntas. Tengo un poco de miedo que no le demos el mismo espacio a los demás. Los que quieren preguntarle a Rómulo va a estar con nosotros todo el coloquio, así que al final ojalá podamos hacerlo. Quiero darle el paso ahora a Diego Escobar, y muchas gracias, Rómulo, a Diego para que haga su presentación. Perfecto, Antonio. Gracias, Rómulo. Gracias a todos que están aquí escuchando, viéndonos. Un segundo, voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Dónde estoy? Un segundo. Primero pantalla completa y luego al pie va a encontrar el detalle. Sí, lo que estoy tratando de ver es cómo tenía una opción más para compartir un marcador que tengo. Perdón, mientras tanto, por si acaso, estoy respondiendo por texto a las personas que me han preguntado algunas cosas. A ver, veremos, creo que me daba una opción más hace unos segundos. Bueno, pero esta creo que debería funcionar. ¿Llegan a ver mi pantalla? Solo para ver. Perfecto. Y un test más. Están viendo lo que escribo aquí, ¿verdad o no? Sí. Sí. Ok, entonces está perfecto. Ya estamos listos para comenzar. Dale. Gracias de nuevo por el tiempo a las personas que el tiempo que se da la gente para escucharnos un poco. Y la idea que tengo yo es muy, muy parecida a la idea que tiene Rómulo. Y es simple, ¿no? Somos economistas, tratamos de... Todo el mundo está preocupado por este tema del coronavirus, nos está afectando a todos. Y la idea es, tratamos Diego, de... por favor, minimizar tu pantalla de panelistas, gracias. Esa verdad. Lo que estamos todos muy preocupados es
Esto nos está afectando a todos, queremos encontrar soluciones, queremos tratar un poco de ayudar, qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros como economistas orientar un poco a los políticos o a los que tienen el poder de tomar decisiones para poder tratar de reducir los costos económicos y reducir los costos en términos de vida de la crisis, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Yo pongo una perspectiva el 22 de abril porque la cantidad de información que llega cada día es inmensa, la cantidad de cosas que estamos aprendiendo todos nosotros, biólogos, gente que está trabajando en vacunas, gente que está trabajando en todo el tema médico, estamos aprendiendo todos día a día, semana a semana, según vamos avanzando en la crisis, ¿no? Primer tema que quería ver es cuán grande es este evento. Entonces seguramente muchos se van a decir, no hace falta que me digas cuán grande es este evento, no puedo salir de mi casa. Pero este es un evento inmensamente grande, inmensamente fuerte, y llegó como un shock, ¿no? Acá muestro, bueno, los economistas vemos mercados, ¿no? Vemos cómo la gente interactúa en los mercados. Fue un shock tremendo en cómo la gente interactúa. Obviamente, en términos de comercio internacional está reducido al mínimo. En términos de mercado laboral, por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos, que es manejo estos datos porque son los datos que son los que están aquí afuera, ¿no? Hubo 22 millones de personas que pidieron seguro de desempleo, ¿no? Entonces vemos que en las últimas 4 semanas este número es inmensamente grande, ¿no? Entonces, si lo ponemos en perspectiva y lo comparamos con otras crisis financieras, el tamaño del shock es tremendamente más grande que lo que pasó en, qué sé yo, la crisis del 2007-2008, ¿no? O crisis en el dot-com bubble que pasó en 2001. Entonces, comparado con crisis anteriores, este vino de una forma extremadamente rápida y el tamaño del shock fue tremendo, ¿no? La paralización de la economía fue, digamos, muy rápida. ¿Y por qué me gusta ver el mercado de valores? Porque, bueno, efectivamente esto ha afectado a muchos mercados, mercados laborales, mercados de bienes raíces, todo tipo de mercados, pero me gusta ver el mercado de valores porque es un mercado que es muy líquido, la gente los compra y vende cada segundo, y lo que podemos ver es cayó de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que estoy mostrando es simplemente un índice financiero, el S&P 500, y la forma en la que cayó fue mucho más rápida que en otras crisis financieras. Eso es un tema importante. Y otro tema importante fue que esto es un shock, ¿no? Días antes, por ejemplo, acá ya teníamos casos en Estados Unidos, semanas antes ya teníamos casos en Europa, un mes antes, un mes y medio antes ya teníamos casos en China, pero por algún motivo los agentes económicos, bueno, todos somos agentes económicos, no pensábamos que nos iba a afectar, ¿no? Entonces, probablemente acá Bolivia tiene una ventaja al frente de otros países porque llegó un poco más tarde, entonces, y pudimos ver la experiencia de lo que sucedió en otros países para poder aprender y reaccionar de una forma un poco más educada, ¿no? La reacción de Estados Unidos deja mucho que desear, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habían infectados en semanas anteriores y lo que ahora dicen las administraciones es que, bueno, no sabíamos, pero en realidad sí se sabía muy bien, ¿no? Pero se tardó mucho en reaccionar. Lo bueno es que al parecer no siguió cayendo, ¿no? La gente en estas semanas, cuando seguía cayendo, la gente no sabía si iba a caer o no, si iba a caer mucho más o no. Y otro tema adicional del shock que tenemos es la cantidad de incertidumbre, ¿no? La cantidad de incertidumbre en los mercados. Lo que yo veo, lo que en general la gente ve, es la volatilidad en los retornos. Entonces, si medimos los retornos a este lado del eje, vemos que existe también una incertidumbre que es la incertidumbre más grande que hemos tenido en mercados financieros los últimos 30, 40 años, y se ve la volatilidad en los retornos, ¿no? Entonces, estos son dos temas que nos ayudan a ver la magnitud, el tamaño de la incertidumbre, la magnitud del shock, ¿no? Un poco yéndome al siguiente slide, a mí me gusta ver la pandemia del 1918 porque nos muestra un poco la curva que hemos estado hablando tanto, ¿no? La que Rómulo mostraba hace unos minutos y la que le hemos visto durante tanto tiempo, todas estas semanas ha sido un tema muy importante. Me gusta
mencionar la pandemia del 1918 por un tema muy importante, ¿no? Primero es que ahora tenemos mucho más herramientas para combatir enfermedades y combatir pandemias, ¿no? Y pasaron muchas décadas para que la gente se diera cuenta que fue este N1H1 el virus. Entonces, ahora estamos mucho mejor equipados para combatir pandemias. Pero en el lado de, digamos, la parte costosa que tenemos ahora que no existía antes, es que ahora hay una interacción muchísimo más grande entre humanos, lo que significa que combatir pandemias es más difícil ahora que hace 100 años, ¿no? Y ahora, otro tema muy importante es esto que la gente adquiría inmunidad. Entonces, probablemente la fuerza que empujaba las curvas hacia abajo aquí fue que la gente infectada adquiría inmunidad. Entonces, los que ya se recuperaban no se volvían a contagiar. Este es un tema inmenso, grande de debate ahora para ver si efectivamente la gente que se recupera tiene o no inmunidad. Lo que quería mostrar acá es potencialmente uno de los modelos que la gente más vio en las últimas semanas y que se publicó. Bueno, es un modelo muy simple, esto no se publicaría en un journal académico, pero lo que se quería ilustrar en este modelo es el distanciamiento social, ¿no? El rol de distanciamiento social, porque primero lo que queremos en general, bueno, economistas, estudiosos, gobernantes, es educar a la población, ¿no? Entonces, este modelo fue fantástico para educar a la población y decir, el distanciamiento social es importante, ¿no? El detalle en estos, bueno, se me fue el dibujo, pero el detalle grande en este aplanar la curva es que los puntitos rosados, que son la gente infectada, se recupera y ya no se vuelve a contagiar. Entonces, desde mi punto de vista, y mucha otra gente anda diciendo lo mismo, es que esta es la fuerza fundamental en el momento de bajar la curva, ¿no? Entonces, sí, tenemos que, vamos subiendo la cantidad de infectados y llega un momento en que el virus ya no tiene a quién más infectar porque la gente va adquiriendo inmunidad, ¿no? Y llegó el punto en que empezamos a bajar. Entonces, una de las grandes incertidumbres en el momento actual del tema pandemia es, ¿existe o no inmunidad, ¿no? Entonces, hay mucha investigación en este tema. Todavía estamos muy tempranos. El motivo por el cual la humanidad anda aprendiendo en este virus es que todavía hay muchas incógnitas. Y una incógnita muy importante es, ¿existe o no inmunidad la gente que se anda recuperando, ¿no? Hubo test en China, en macacos, decían que luego de un mes todavía había inmunidad, pero no se puede saber hasta que vayan más, hasta que, por ejemplo, haya más tests. Y obviamente la gente que se contagia, o sea, tampoco va a estar en un tubo de ensayo tratando de contagiarse de nuevo, tratando de testear si efectivamente tenían o no inmunidad, ¿no? Entonces, por el momento no está claro, hay mucho debate, es un tema importante que queremos saber mucho más, ¿no? ¿Y cuál es la implicancia para nosotros? Esta mi presentación es bastante intuitiva, es que muy probablemente no podamos caer de golpe, sino una vez que, bueno, esto es el modelo que hemos estado viendo muchísimo todos, esto es cuando no hacemos nada, y la principal herramienta que tenemos para empujar, aplanar la curva, es el distanciamiento social, y obviamente hay más otro tipo de actividades, que sea seguimiento, contact tracing, ¿no? El punto acá, ¿cuál es el dilema clave acá? Es que empujar la curva nos es muy costoso, ¿no? Empujar el rojo para que nos volvamos el azul es muy costoso en términos económicos, ¿no? Este es un punto. Y el modelo, digamos, que mostraban en Washington Post, que empujar la curva viene más o menos, uno es distanciamiento social, pero dos es que la gente adquiere inmunidad. Potencialmente adquirir inmunidad no está tan claro. Entonces, todo el empujar la curva viene por distanciamiento social que tiene costo económico. ¿Qué significa esto? Que cada que estamos aplastando la curva, hay un costo económico, ¿no? Y bueno, un poco lo que tratamos un tema de los muchos de los cuales economistas podemos tratar de ayudar, es cuáles son los costos de aplastar la curva. Este es un tema. Y dos, cuán buenos son nuestros frenos, ¿no? Nosotros tenemos frenos. El freno es, queremos evitar que esta curva siga subiendo, la queremos aplastar. ¿Cuán buenos son nuestros frenos? ¿Cuáles herramientas tenemos? ¿Cuán efectivo es el distanciamiento social en reducir la cantidad de infectados, ¿no? Esto es un poco lo que yo he estado viendo.
cuán buenos son nuestros frenos, cuán bueno es el distanciamiento social en reducir los contagios, ¿no? Clave es, bueno, el trade-off, claro, es, bueno, tenemos que abrir la economía, pero al mismo tiempo tratando de mantener los contactos bajos, ¿no? Y otros temas importantes que nos pueden mostrar este gráfico muy simple es que el sistema, podemos aumentar el sistema de salud, bueno, contratar más médicos, eso es difícil, pero por lo menos equiparlos mejor, o al menos evitar que esta curva de la capacidad del sistema de salud no caiga si es que los médicos se enferman, por ejemplo, o renuncian, o por ejemplo, perdemos equipamientos en los hospitales, ¿no? Entonces, tenemos varias herramientas. Es una, tratar de mantener, equipar sistema de salud, la ubicación de la curva de la línea anaranjada, eso es un tema. Empujar la curva azul hacia abajo, que viene con costo económico. Y lo que un poco planteamos y lo que están haciendo muchos gobiernos es monitorear en tiempo real, ¿no? Necesitamos sistemas de alerta temprana y monitorear en tiempo real el estado de la curva, ¿no? El estado de la cantidad de infecciones día a día, de tal forma que si en algún momento estamos de subida, podamos identificar de forma temprana para empezar a adoptar medidas, ¿no? Medidas de distanciamiento social que, para ver de cierta forma que no se nos salga de control, ¿no? La subida de la curva. Ese es tema clave. Ahora, lo que yo estaba haciendo es un poco jugar con los datos. Yo lo llamo jugar con los datos porque es bueno, como economistas, en mi caso que que soy un economista que juega mucho con los números, le gusta jugar con las bases de datos, lo que hice yo es básicamente encontrar 3 variables importantes en este tema de la pandemia. Obviamente, una variable importante es la cantidad de contagios, ¿no? La otra variable importante es una medida de distanciamiento y otra es cómo está la gente alerta de la cantidad de contagios. Entonces, lo que yo busqué, existe Google Trends, que es una base de datos de Google, que nos muestra cómo está la gente buscando temas de pandemia. Entonces, simplemente fui a Google Trends y busqué unos keywords, y los keywords que busqué es, digamos, obviamente en inglés, porque estos son bases de datos de Estados Unidos, porque me hacen un poco más fácil el trabajo, pero sería ideal replicar estos resultados para otras economías, otras sociedades. 4 minutos. Ya, perfecto. Entonces, acá lo que veo es la interacción entre estas 3, ¿no? Y obviamente son endógenas, porque conforme empujamos la curva hacia abajo, reducimos la cantidad de infecciones, pero el comportamiento de la gente depende de la cantidad de infectados, y la cantidad de infectados depende del comportamiento de la gente, ¿no? Entonces, acá lo que uso es, digamos, Apple Maps para ver la cantidad, digamos, una medida de distanciamiento social. Un poco voy a saltar el resultado aquí, que es, existe cierto herding, cierta inercia en el distanciamiento social, lo cual es relativamente bueno. Pero acá lo que quiero ver es que existe un efecto negativo. Entonces, esto es bueno porque aumentamos el distanciamiento social, baja la cantidad de casos. Acá estos son shocks, ¿no? Entonces, puede ser que el efecto dure 2 semanas, 3 semanas. Estos son resultados preliminares. Quisiera un poco más de tiempo para ver cuánto tiempo puede llegar a durar estos shocks, ¿no? O durar, digamos, los efectos de los shocks. El otro efecto importante que vale la pena nombrar acá es el efecto de los nuevos casos en distanciamiento, ¿no? Entonces, tenemos que, primero, el distanciamiento, conforme la gente se quede en sus casos, conforme la gente se quede en sus casas, baja la cantidad de infectados, y al bajar la cantidad, digamos, cuanto más tiempo uno se queda en sus casas, baja la cantidad de infectados, y cuando baja la cantidad de infectados, la gente quiere salir más, ¿no? Entonces, es la cantidad de infectados cuando sube la que alerta a la gente y dice, bueno, prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Entonces, esa es la interacción dinámica que es la que he estado tratando de investigar para tratar de ver cuán buenos son los frenos que tenemos cuando estamos empujando la curva hacia abajo, ¿no? Cuán efectivo es el distanciamiento social en reducir los casos, que son los resultados que tengo en esta función de impulso-respuesta, ¿no? ¿Dónde está Bolivia? Bolivia, estamos relativamente bien, estamos acá abajo, esto es ajustado por población, ¿no? Entonces, Bolivia está bien. Lo que acá interesa es la pendiente, ¿no? Este gráfico se popularizó mucho con un artículo de Financial Times hace varias semanas. En términos de cómo va Bolivia, en términos de infectados, estamos relativamente bien, pero
hay que tener mucho cuidado en la interpretación de resultados porque también Bolivia anda bastante abajo en número de pruebas, ¿no? Entonces, un motivo por el cual potencialmente andamos abajo es porque no estamos haciendo pruebas suficientes. Pero esto es un tema que todos los países, todas las regiones, todos los estados dentro de Estados Unidos están peleando por tener más pruebas, ¿no? Entonces, existe, bueno, todo el mundo, el hecho de que no tengamos más pruebas no es por negligencia, sino porque simplemente no existen los recursos, no existe la cantidad de pruebas suficientes para repartirlas a través del mundo, ¿no? Un minuto, Pero Diego. por el momento es importante reconocer que Bolivia lo está haciendo bien en tratar de mantener la cantidad de infectados abajo, ¿no? En términos de pruebas, por cantidad de infectados que dieron positivo, andamos bien, incluso por encima de Estados Unidos, pero quizá lo que quería hacer es cerrar con, bueno, un punto, una buena noticia, y uno, poner las preguntas clave, ¿no? Preguntas clave ahora son, ¿cuánto duran los anticuerpos? ¿No? La gente que se infectó, se recuperó, ¿cuánto tiempo está inmune a contagiarse de nuevo? Esta es un tremenda pregunta que obviamente, seguramente los economistas no lo vamos a poder responder, pero son gente que trabaja en medicina la que está en mejor posición para responder. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta pandemia? Estas son las grandes incógnitas del momento y probablemente los economistas podemos aportar un poco más en cuán efectivas son las políticas, lo que yo estaba planteando, de cuán buenos son estos frenos para reducir que la curva suba, abrir la economía, qué partes de la economía se pueden abrir con un poco más de facilidad. Y mi último tema para un poco cerrar en una nota alta es, existen opciones, existen alternativas y hay opciones de salir adelante, ¿no? Y lo que quería mostrar es los stocks de Amazon y de Netflix están batiendo récords históricos, lo cual desde mi punto de vista, o sea, tiene muy poco sentido porque estamos en una crisis económica potencialmente la más grande de los últimos 70 años. Hay compañías como American Airlines que perdieron 2/3 de su valor en las últimas semanas, pero al mismo tiempo tenemos compañías como Amazon y Netflix que están batiendo sus récords históricos en términos del valor de la compañía medido por el valor de las acciones, ¿no? Entonces, la noticia interesante que tenemos que rescatar aquí es que, a pesar de que estamos en una economía deprimida, existen opciones, hay lugares donde nos podemos mover y ajustarnos. Entonces, como agentes económicos puede ser, bueno, es más el decirlo que hacerlo, buscar de innovar, ¿no? Tratar de ajustarnos, cambiar las reglas de juego, ¿no? Entonces, como cambiar las reglas de juego, tenemos que cambiar nuestro comportamiento y ajustarnos a una nueva realidad y tratar de buscar cómo movernos con estas nuevas reglas de juego. Quiero parar aquí para no extenderme mucho más de la cuenta. Ya creo que ya me extendí un poco y abrir Está perfecto. para Perfecto. preguntas, comentarios. Sí, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer 2 preguntas. Oscar, ¿quieres hacer ese anuncio ahora o esperamos las preguntas? Tenemos una Al final, pregunta de estimado Diego. Antonio, gracias. ¿Perdón? Al final. Tenemos Perfecto. Vamos con la primera pregunta. la pregunta de Diego. No sé si está habilitado su micrófono o la leo. Diego. No, sí, Sergio. como que ustedes quieren. Es Sergio. Perdón, Sergio Daniel. Sergio Daniel. Diego, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Adelante con tu pregunta. Sí, lo que yo quería consultarte era tu opinión sobre las medidas que han tomado los países que tienen mayor libertad económica, ¿no? Que no han recurrido a medidas tan drásticas como cuarentenas totales y, bueno, restringiendo más la movilidad de las personas y otro tipo de medidas. Y más considerando lo que más a mí me preocupa es el tema de Bolivia, es justamente Bueno, Bolivia no tiene los mismos mecanismos para responder de esa manera, pero se va a ver más afectado si esto se sigue prolongando. Por eso quería saber cuál era tu opinión sobre cómo están llevando estos países manejando el tema de la pandemia y también su economía. ¿Cuál es tu opinión? Perfecto, se entendió. Dejemos la siguiente pregunta y así contestan las dos. ¿Tenemos Ya, una más? perfecto. ¿O no? Ya no. La siguiente pregunta es de Ingrid Bianca. No sé si está conectada. Ingrid, adelante, por favor, habilita tu micrófono. En la parte de abajo a la izquierda.
Tenemos la pregunta por escrito. La Dale. leemos. Ok. Un segundito, por favor. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Qué pasaría con las personas que que habrían contraído el COVID-19, como en el caso de Corea del Sur? Perfecto. Diego. Ah, ya, acá sí, o sea, son preguntas tremendamente importantes, ¿no? Ahora un poco voy a dar un paso atrás y la gente dice, bueno, las democracias son buenas. Este es un claro ejemplo que potencialmente las democracias no son necesariamente buenas, ¿no? Y la libertad de los agentes económicos dentro de las democracias no necesariamente son mejores. Y puede que un régimen como el chino sea más efectivo en contener pandemias, ¿no? Entonces, si tenemos que las decisiones a nivel población, a nivel país, vienen siendo verticales y la gente tiene que hacer exactamente caso a lo que dice el gobierno, puede ser que un país como China sea más efectivo para ese tipo de pandemias, ¿no? Un poco es respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la evidencia está mostrando que China fue más, bueno, independientemente de cuánta información salió de China, si salió a tiempo, si nos dijeron la verdad o no, la pregunta es, después de ver la evidencia, vemos que China fue bastante efectivo en controlar la pandemia y mucho más efectivo de lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y un elemento importante ahí es que las decisiones en China son muy verticales y la gente tiene que hacer caso. En Estados Unidos, el hecho de que exista más libertad económica, más libertad de acción, potencialmente no son necesariamente buenos en este tipo de pandemias porque la gente quiere libertad, la gente quiere sus pistolas, o sea, tienen otro nivel de accionar y potencialmente esto no es necesariamente bueno cuando se controlan pandemias, ¿no? Eso es un tema tremendo debate. Potencialmente, lo que quería dar es un poco la idea de que una estructura un poco más vertical, cuando los que toman las decisiones están muy bien informados, puede ser un poco mejor, ¿no? Ahora, el siguiente tema es, bueno, para Bolivia es... Creo que perdimos a Diego. Sí, correcto. Y Está perdimos congelado a su Diego. pantalla. Conexión a internet. Bueno, Oscar, ¿por qué no haces el anuncio? Bueno, buenas tardes. Sí, aprovechando de que Diego se vuelve a conectar, bienvenidos nuevamente todos. Los invitamos a nombre de toda la Sociedad de Economistas de Bolivia a todas las conferencias. La próxima semana tenemos una, seguramente Antonio lo va a comentar y está ya en la publicidad, pero vamos a tener una serie de webinars, tanto en la semana del 7 de mayo, 14 de mayo, ya tenemos confirmada la participación también de los senior economists de algunos organismos internacionales como el Banco Mundial. Y, por supuesto, invitar a todos los economistas a que puedan ser miembros de la Sociedad de Economistas de Bolivia. Estamos con todas estas actividades. Básicamente eso. Adelante, por favor, Antonio. Bueno, no sé si Diego está de vuelta. Parece que lo perdimos. Sí, no está conectado. Pasamos al Vamos a siguiente. tener la opción de volver a retomar con él. Vamos a hacer la presentación de Luis. Así que adelante cuando estés listo. Muchas gracias. Perfecto. Se ve. Perfecto. Están todos. Perfecto. Bien, muchas gracias a todos los ciberasistentes a este seminario. Primero agradecerles por la espera, por esperar, por llegar hasta mi presentación. Y antes de partir, quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos trabajadores que están en la primera línea. Todo mi respeto, y es más, si es que esta forma de comunicarnos en este encierro, que como bien decía Rómulo, solamente nos lleva de la cama living, tiene algún propósito, es que yo les pediría que aplaudan o algo a toda esa gente que está en la primera línea, sacrificando sus vidas, sus familias por un bien común. Así que, por favor, les insto a hacer eso por esta noble causa.
Bien, hoy día, y ahora entiendo la invitación y estoy realmente muy honrado de participar en este panel con dos grandes profesores que nos han mostrado y nos han explicado de una manera tan didáctica los modelos donde las variables de distanciamiento, la tasa de contagio, explican este fenómeno. Lo que yo ahora voy a hacer es, con ese conocimiento que hemos tenido, es ir, tomar esta teoría, estas simulaciones, estos datos que han tomado, que están en el conocimiento teórico, y hacer un aporte muy humilde. Yo quiero aclarar que para esto no trabajo ni siquiera en la economía de la salud, tampoco soy epidemiólogo, apenas sé algo de macroeconomía, y en ese sentido mi aporte son los datos. En eso sí tengo experiencia en manejar, como decía bien Diego, me gusta jugar con los datos, las bases de datos y además tratar de dar esa evidencia empírica en base a datos, a teoría y a datos. Los datos sin teoría no sirven y por eso agradezco la oportunidad de participar con dos grandes economistas en este panel. Entonces, como titula nuestra presentación, este es un trabajo que está en proceso y que la principal contribución que tratamos es de encontrar un termómetro, cómo vemos esto en la evolución, cómo tomamos los datos para gestionar la política pública, tomando en cuenta lo que hemos aprendido de los modelos. Este es un trabajo que está en desarrollo con José Acuña, también boliviano, que trabaja en CLAPES, y Martín Rugenberg, que está en Italia, donde justamente ha sido el epicentro, y donde también boliviano, y que él tiene las habilidades de poner esto en plataformas digitales que se actualizan automáticamente y que sacan partido a lo que es la cuarta revolución industrial, que es la era tecnológica. Quiero solamente hacer una nota de publicidad con respecto al centro donde yo trabajo, y el centro donde trabajo es CLAPES, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, donde justamente hacemos lo que voy a tratar de hacer en mi presentación. Tomamos la teoría, tomamos el conocimiento, tomamos los datos y tratamos de aconsejar en base a eso la mejor recomendación de políticas públicas. Sin más preámbulo, hoy día tengo dos objetivos. El primero, tener ese termómetro georreferenciado de cómo vamos gestionando la evolución de los datos de contagio, y además establecer una vulnerabilidad. ¿Dónde están las personas vulnerables? ¿Cuál es su exposición ante el flujo que tienen del comportamiento? Y además, ¿cuáles son las diferentes tasas de letalidad que están en las regiones de Bolivia? Y después ver cuáles han sido las condiciones de respuesta de política económica en Bolivia, y cuál es el plan. ¿Cómo hemos llegado a encarar esto? Y de ahí en adelante, cómo se planea ejecutar una recuperación. Hablábamos de motivación. Bueno, al parecer, después de ver cuáles son las condiciones en el mundo, parece que también nosotros no estábamos preparados para esto. Esta ilustración es muy sugestiva, es del periódico Página 7, ABECOR, que me gusta mucho y me da muchas ideas para ver justamente los datos, y en este ejercicio de el método científico, la observación, la formulación de hipótesis, y después ver si es que podemos modelarlo y hacer una recomendación. Hoy día vamos a hacer la observación. Hablábamos de distancia, el distanciamiento social. Nosotros tenemos una población vulnerable, y eso hemos aprendido del caso de Italia, hemos aprendido del caso de España, estamos viendo qué pasa en Estados Unidos, y estoy hablando de la población vulnerable por el ciclo de vida genealógico, y estoy hablando de adultos mayores de 65 años de más. ¿Dónde están? ¿Tienen acceso a agua potable, a sanidad? Fíjense acá que los cuadritos celestes me dan cuenta de una carencia de acceso a agua sanitaria. Nos están recomendando todo el tiempo lavarnos las manos, pues esta gente, según los datos del censo, aparentemente no tienen agua potable en sus hogares. Y los colores nos dan cuenta de la concentración de esta gente, que son algo más del 6% de la población total de Bolivia.
Después también hablábamos del potencial contagio, ¿no es cierto? Hablábamos de esa ere graciosa, como le llamaba Rómulo, y es justamente que donde vivimos más cercanos, donde hay una mayor concentración de población, es donde hay mayor probabilidad de contagio. Y en ese sentido, como era de esperarse, lo que vemos es que en los distintos municipios, aquellos de color más oscuro en este mapa, es donde justamente vamos a tener alrededor de 800 personas por kilómetro cuadrado. Nuestro país es extenso, es variado, pero fíjense que en las grandes ciudades tenemos altas concentraciones, entonces esa es otra característica de vulnerabilidad. Les recuerdo, solamente estoy buscando correlaciones, estoy observando los datos, es parte de la primera etapa para ir formulando ideas, para ir formulando datos que puedan alimentar los modelos. En esta observación también veo que con datos, por ejemplo, del Ministerio de Salud al 2016 y lo que hicimos con nuestros coautores es ponerlos en el mapa y decir dónde están los hospitales que tienen capacidad de atención, que podrían tener potencialmente esta capacidad de atención. La otra pregunta que yo no tengo datos y que sería muy bueno también acceder a esto, y mientras más datos es más información y mejores recomendaciones, es si es que estos hospitales de segundo y tercer nivel, que supuestamente son más sofisticados, tienen las camas para atender a esta población, tienen los respiradores para atender a esta población, o simplemente son edificios que deberían tener estas características y no lo son. Lo único que con estos datos que yo tengo, lo que puedo observar es que efectivamente hay 152 hospitales, ¿no es cierto?, que supuestamente están capacitados para 5,7 millones de personas en estas grandes ciudades, más del 50% de la población de Bolivia. Y es así que además podemos ver una correlación, ¿no? Otra correlación entre la vulnerabilidad de los adultos mayores y dónde están estos hospitales. Y entonces veremos que en algunas provincias, en algunos municipios de Occidente y también alrededor de Santa Cruz, donde empezó la pandemia, están distanciados y por lo tanto lo que tienen que hacer estas personas para llegar potencialmente a esto, y no solamente los adultos mayores, sino todas las personas, porque esto ataca a todas las personas. Bolivia es un país joven, pero aún así, inclusive los primeros casos de muerte han sido de gente joven, y los hospitales están esos para entregar esa información. Lo que estoy viendo acá es que evidentemente tenemos identificados dónde están estos hospitales y dónde está esa porción de gente vulnerable. Y después también me interesa saber, en este cóctel que estoy armando, en este índice que estoy armando, me interesa saber cuál es el desplazamiento, que las ciudades tienen un valor de amenities, ¿no es cierto?, de características que las hacen atractivas, que los hacen polos de atracción, y que por lo tanto mucha gente quiere ir a las ciudades para el comercio, porque tiene muchas facilidades, porque tiene estos amenities que hacen que la vida sea agradable, ya sea por diversión, por ocio, o ya sea por trabajo. Y es que acá utilizamos un índice de flujo que muy amablemente Horacio Vera nos ha proporcionado, el agradecimiento público para él. Con estas variables lo que hago es genero un índice que es un promedio ponderado de estas características. La población, la densidad, la población adulta, la densidad, el acceso a agua potable, alcantarillado, la capacidad de los hospitales de atender, la densidad y además el flujo de las personas. Y aún más a eso, otro indicador importante es el de la pobreza, ¿no es cierto?, que en los últimos años ha venido decayendo y que también es importante al momento de hacer una evaluación. Y con eso construimos que es nuestro termómetro, del termómetro que les hablaba al principio. Este termómetro seguramente
faltan muchas otras variables. Sí, estoy de acuerdo, es perfectible, pero estas son, y esta es otra restricción, las variables públicas disponibles. Y entonces mi afán era, como bien decía Diego, ¿cómo puedo ayudar con lo que sé? ¿Cómo puedo dar herramientas? Me ha tocado ser un policy maker, estar en los ministerios de Hacienda en Chile, estar en el Ministerio de Economía en UDAPE, y justamente lo que se necesita en esa segunda línea es información. ¿Dónde está la gente que se necesita? Y justamente este mapa lo que busca es tratar de dar esa información con los datos disponibles. ¿Qué es lo que aprendemos de este mapa? Bueno, aprendemos que el eje tiene un cierto grado de vulnerabilidad, ya sea por concentración, ya sea porque es un polo de atracción de actividad y porque también existen carencias no satisfechas en los distintos municipios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este escenario? Esa es la observación. ¿Qué es lo que observamos con respecto al fenómeno de la pandemia en Bolivia? Que justamente, como también mencionaba Diego, esto parece que es un shock súbito, ¿no es cierto? Que es un dominó, como también lo mencionaba Rómulo, que viene, es un golpe fuerte y que después se expande si es que no hay una interrupción. Y de esa manera, y estos datos están disponibles, y es otro objetivo implícito de la presentación, que generemos aplicaciones. Rodrigo García Ayala está trabajando en una aplicación para los celulares para tratar de testear dónde están georreferenciados los casos y poder testear, aislar y controlar con mayor efectividad, porque justamente lo que hemos aprendido de la teoría es que la tasa de contagio hay que bajarla, y el distanciamiento. Y lo que hemos observado es que si bien el arribo del coronavirus en Bolivia ha sido en Santa Cruz y en Oruro. Después se ha ido gradualmente difuminando por todo el país y ha ido abarcando a todo el país. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues aparentemente lo estamos haciendo, está siendo controlado, está siendo gestionado, pero aún hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra vez el índice. Fíjense acá y tomen atención que en verde están marcados los municipios que tienen coronavirus. Tomo mi termómetro y lo sobrepongo sobre los municipios que presentan casos de coronavirus. Y en ese caso, allí tenemos que estar alarmados porque sabemos que en torno a las grandes ciudades existen factores de desplazamiento. Y ahí entra otra vez la teoría. El distanciamiento tiene un valor específico. Lo podemos estimar seguramente con más trabajo, con más información, pero por el momento lo que podemos observar es que evidentemente tenemos que estar alertas de los municipios colindantes. En otros países se están ejecutando el comportamiento, que también eso tiene un costo menor a la economía, que es lo que voy a hablar a continuación. Lo mismo en La Paz, en el Departamento de La Paz, y este análisis lo podríamos hacer departamento por departamento para ver justamente cuáles son las mejores estrategias en cuanto a el distanciamiento, a las cuarentenas y a bajar la tasa de reproducción de los casos, la tasa de contagio. Y ojalá tratando de bajar ese costo económico, que ojo, en esto solamente estamos observando. Estos son inputs para que después se puedan hacer estimaciones. Es simplemente y humildemente ese el aporte que tenemos con esta información. Muchas gracias. Y entonces, ¿cómo le está yendo a Bolivia? Bueno, la tasa de letalidad de Bolivia es del 6%, una de las más altas en la región, cercana al promedio mundial, y esto, ¿no? Esos actores de la primera línea tratando de contener la epidemia. Hablaban de los test. Bueno, una pregunta que yo me hacía es, ¿qué pasa si ponemos los test en función al nivel de desarrollo? Y aquí está el PIB per cápita de los países, ¿no es cierto? Aquí están los datos de One World in Data, datos públicos y demás, y decimos que ¿será el nivel de desarrollo una limitante? Bueno, acá tenemos que, fíjense, Salvador, Paraguay, que está en la vecindad del nivel per cápita de Bolivia, y bueno, Ghana, que está un poco debajo de nosotros. Estos tres países tienen mayor número de test. Aquí hay una historia detrás de esto,
que nos dice que hay algo más que está fallando o hay algo más que está funcionando para estos países o que está restringiendo. Dejo la pregunta completamente abierta. ¿Será voluntad política? ¿Será acceso a materiales, a reactivos? El punto es que existe evidencia que a ese nivel de desarrollo es posible alcanzar algún número mayor de tests. ¿Será que tenemos que mejorar nuestras relaciones internacionales, buscar acuerdos con los países para comprar insumos? No lo sé, lo dejo para el debate. Y la economía, el coronavirus nos golpea duro, nos lleva a una recesión y es justamente donde, y aquí tomo el dato que nos decía Diego, en Estados Unidos en 4 semanas se limpiaron toda la creación de empleo que ha tenido este gobierno del presidente Trump. 22 millones de empleo, 22, y era empleo con contrato y demás que tienen un seguro de cesantía. En Bolivia, la problemática que tenemos, y esto es con datos al 2018, es el grado de informalidad. ¿Qué es la informalidad? Que son empresas chicas, que son trabajadores que están en las calles, que no tienen seguros, ¿no es cierto? Que no son sujetos de crédito, ¿no es cierto? Que son empresas que no tienen acceso al crédito, que hay algunos que no están incluidos en la protección social. Y esto es un dato que además es conocido por institutos públicos como UDAPE o como también centros de investigación como el INESAD, la red EMIPRO, que son muy buenos. ¿Cómo llegamos a esta crisis? Bueno, por nuestro nivel de deuda, ¿no es cierto? El porcentaje de deuda, ¿cómo nos agarra esta crisis? Este es un gráfico del Banco Interamericano de Desarrollo y esta es la medida de cuánto estamos otorgando en porcentaje del PIB. Para nuestro nivel de desarrollo, nuevamente, hay otros países que tienen un poco más de acción. Aquellos que tienen menos deuda bruta con respecto al PIB tienen seguramente más espacio para hacerlo, pero no todo es gasto. También hay otros componentes que son de crédito y demás. Esta es mi penúltima lámina. ¿Qué hicimos en Bolivia? Bueno, el plan de emergencia tiene 4 medidas. Hemos caracterizado con nuestros coautores estas 4 medidas, hemos clasificado en estos 4 grupos. Primero, el pago de impuestos e intereses. Hay una suspensión del pago de impuestos para las grandes empresas, positivo. Se defiere el pago de intereses de capital en 3 meses para otras pequeñas empresas y además se garantiza la cadena de mantenimiento de alimentos. Los bonos de transferencia, que son en torno a medio punto del PIB, ¿no es cierto? Y va justamente a rescatar a esa gente que está en el sector informal y otra gente con una cobertura de 8.2 millones, aquellos que son madres de familia, que tienen a sus hijos, que están en los colegios. Además, hay una política de reducción de la tarifa de consumo eléctrico entre 1 boliviano y 120 bolivianos de consumo, ¿no es cierto?, que beneficia al 77% de las condiciones. Se ha salido a pedir préstamos al sector internacional con una tasa de crédito baja y sin condicionalidad. Y también la política monetaria se ha movido. El Banco Central ha comprado bonos del Tesoro General de la Nación para inyectar liquidez al sistema bancario. Y por otro lado, el Ejecutivo, un préstamo del Banco Central al Ejecutivo, que podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que ha pasado, y que seguramente, y estoy provocándolos, esas son las medidas que seguramente están. No es una carrera, tampoco es una maratón. No es que gastando más lo vayamos a contener, no es que esto va a terminar acá, tampoco es que va a ser sin límites. Existen las restricciones. Nosotros como economistas sabemos que there's no such a thing like a free lunch. No hay un almuerzo gratis, nada es gratis. Entonces, en este sentido, alguien va a tener que pagar este esfuerzo. En comparación con otros países, nuestro plan está alrededor del 3%. Países que no son latinoamericanos han hecho un 16% de apoyo del PIB entre política fiscal y monetaria, pero nuevamente no es una carrera y tampoco una maratón. Y hay oportunidades para aumentar la eficiencia. Y para otro mensaje importante que hacía Rómulo, apostar también por la libertad individual, por la gente, por la innovación y darles herramientas y oportunidades. Una apuesta específica es la digitalización. Justamente una carencia que vemos hoy es que muchas pequeñas empresas no tienen acceso a esos canales digitales.
con esto termino y con otra provocación. Para la guinda de la torta, otra vez Abecort, lo que hemos visto en un dato puntual de un precio a futuro del WTI no es el dato de que sea negativo en ese dato del petróleo, sino que la tendencia de precios bajos parece que llegó y se va a establecer por un tiempo más. Y eso nos afecta a los ingresos fiscales a través del gas natural. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Bueno, con eso concluimos con los panelistas. Hemos promediado más de 300 personas conectadas para las 3 presentaciones, así que estoy muy contento de tener a Diego otra vez. Te podemos ver ahora. Tenemos unos minutos, no tanto como yo hubiera querido para generar un poco de diálogo con ustedes, pero sí tenemos minutos. Así que Rómulo, Diego y Luis están dispuestos a seguir conversando. ¿Tenemos preguntas? Fabiola, ¿me ayudas con la lista? Sí, teníamos preguntas para Luis. Un ratito. Para Luis dice... Paul Krugman advirtió que cuando pase el coronavirus quedará una bomba de tiempo fiscal enorme en el mundo. El reciente informe de la CEPAL muestra un preocupante escenario de aumento de la deuda en los países de la región, al igual de la década de los 80. ¿Qué opinión tienes respecto a la deuda percibida por el gobierno recientemente? ¿Observas algún riesgo a corto y mediano plazo? Antonio, si gustas, tomamos un par perfecto. de preguntas. Hagamos 2 preguntas para Luis y así él responde las 2 juntas. Pregunta, en el cuadro de vulnerabilidad que mostró el Occidente parece más vulnerable, pero a la realidad, Oriente está más afectado. ¿Cómo explica esto o se trata de temporalidad? Ahora sí, vamos Luis. Bien, muchas gracias por sus preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de este shock? El 2009, Carmen Reinhart, una macroeconomista muy renombrada, tenía un libro que se llama This Time is Different, ¿no? Que la crisis financiera de 2009 era diferente a todas las crisis observadas. Pero yo rebautizaría ese título con esta pandemia en particular. Esta vez sí es completamente diferente. Diego nos mostraba que la última pandemia con estas características fue hace 100 años y después de 100 años tenemos este gran shock a la economía. Y ese shock en la economía lo que está caracterizando de que nos infligimos porque justamente aprendimos de los modelos, nos pusimos esta restricción de movimiento y de producción. Por lo tanto, es un shock de oferta que genera una caída en la demanda. Y en ese sentido, evidentemente, ese esfuerzo fiscal que se está teniendo es traer algunos recursos del futuro, en muchos casos. Es también utilizar los ahorros, como mostraba anteriormente. Hay muchos países con fondos soberanos que llegaron preparados a esto y aunque no lo hayan predicho. Entonces, en ese sentido, eso es lo que está haciendo la política fiscal, tratando de entrar a salvar esto. Entonces, ese es mi diagnóstico. ¿Me preocupa? Por supuesto que me preocupa, porque hacia adelante lo que tenemos que buscar es introducir incentivos para que la actividad económica se reactive, ojalá inclusive con una visión de otra bomba de tiempo, que es el cambio climático, y sí es una bomba de tiempo, donde la inversión es en el corto plazo y los beneficios en el largo plazo, y ojalá tenga una forma de reacción sostenible, donde el sector privado pueda generar su tecnología y donde además se pueda, en una combinación público-privada, tener esa capacidad, recuperar la capacidad de crecimiento y de empleo. Eso por la primera pregunta. ¿Cómo explico justamente que la vulnerabilidad estaba en Occidente y que los casos llegan desde Santa Cruz? Bueno, recordemos que nuestro hub, nuestro punto de conexión hoy por hoy con el mundo, y estoy hablando del mercado aéreo, es Viru Viru.
Santa Cruz. Entonces, la probabilidad, y es uno de los índices que tenemos incorporados, la probabilidad de que haya llegado por allí, si tomamos en cuenta los vectores de transmisión que vienen del mundo, es justamente por ese medio. Según la prensa, no me consta, pero según la prensa, el caso de Oruro fue que llegó igual por un medio de transporte y después se fue trasladando por bus y por distintos medios hasta Oruro, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es que se explica que esta vulnerabilidad es como la capacidad instalada, es como sacamos una foto y decimos, bueno, si es que nos llegase a tocar acá, tenemos alguna pólvora que puede desatar el fuego y es aleatorio, podía ser por Uyuni, hay mucha gente que visita el Salar de Uyuni, extranjeros, podía ser por La Paz, por Tarija, en este caso fue por Santa Cruz. Y ahora, justamente, esta observación de los datos para la gestión de política pública, lo que trata es, ok, dada esa situación, ¿cómo podemos ir mapeando? Y yo les he mostrado bastantes mapas. ¿Cómo podemos ir mapeando esa evolución del contagio? Muchas gracias, Antonio, y a ustedes por las preguntas. Gracias a ti, Luis. Antes de seguir un poco con el diálogo, porque tenemos unos minutos, déjenme recordarles, el próximo jueves, a la misma hora, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro segundo coloquio con Oscar Molina de la Universidad Privada Boliviana y Sergio Daga de la UPSA y un servidor de Mercer University. Vamos a hablar y vamos a ser más específicos en el caso de Bolivia. En la próxima sesión del jueves, enfocarnos en Bolivia. Perfecto. Tenemos minutos. Fabiola, tú mandas... Tenemos una pregunta para Luis. Dice, ¿cómo es posible para pequeñas y medianas empresas ingresar a la digitalización e innovación si muchas están al borde de cerrarse? Si bien se puede apuntar a eso, pero no será prioridad. Perdón un ratito. Me ha movido el panel. Un segundito. Tratemos de hacer respuestas cortas para darles oportunidad a Diego y Rómulo. Bien. Un segundito, por favor. Sí, tal vez creo que ya se entiende la pregunta, pero no la puedo localizar. La pregunta me ha movido ¿Puedes empezar, Luis? Sí, claro. Es que justamente eso es algo que a lo mejor si es que el mercado no se gatilló o no habían las condiciones para la inversión, a lo mejor es una buena idea de que la inversión pública pueda invertir en fibra óptica, si es que esa es la restricción, o mejorar o poner incentivos en ese mercado para que la conectividad y los precios a los planes sean más bajos. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles indicadores has utilizado para construir el índice de vulnerabilidad y cuál la metodología? ¿Para quién es esta pregunta? No está dirigida a una persona específica. Bruno ha hecho la pregunta, si nos puede aclarar. El índice de vulnerabilidad, me imagino, Luis. Sí. Bien, todos los datos son públicos, son algunos del censo, del último censo disponible en la página web del INE, de datos de un portal que se llama Geodata, donde está, por ejemplo, la encuesta de los establecimientos de salud en Bolivia al 2016, las encuestas de hogares y también los datos que ha ido publicando el Ministerio de Salud con respecto con respecto a los contagios. También mencionarles que Martín Rugenberg, y estamos trabajando con él, coautor de este trabajo, lo que estamos tratando es de poner todo a disposición de quien quiera tomarlo, sean investigadores, sean policymakers, vamos a tener todo esto en línea, así que ustedes van a poder acceder a los datos. Es un deseo con el que partimos con José Antonio Acuña y con Martín Rugenberg. Así que Bruno va a estar disponible muy pronto estos datos. Pregunta para Rómulo. ¿Cuál es tu visión sobre el impacto directo e indirecto que tendrá este shock económico hacia la banca? Entre paréntesis, liquidez, riesgo de mercado, etcétera. ¿Rómulo? Sí, Rómulo. Yo creo que no necesitan verme, ¿no es cierto? Escuchamos. Pues
Pues yo creo que no solo para la banca, sino para todos los sectores que uno de los problemas fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en esto es que la banca es un intermediario entre dos tipos de individuos, ¿no es cierto? Los que prestan y los que ahorran. Y obviamente por estos dos lugares van a tener un sándwich bastante poco agradable. El sándwich poco agradable puede ser potenciado por las políticas de confinamiento que se hagan o puede ser relajado por políticas auxiliares que se hagan. Pero obviamente no va a ser un día divertido para la banca porque va a estar metido en los dos lugares del sándwich. Hay una pregunta de Oscar, no está dirigida a una persona, dice, en Bolivia 75% de comercio informal, del comercio es informal, imagino. ¿Cómo es posible que puedan ajustarse los nuevos cambios cuando solo un 20% hace compras en línea? Perfecto. Diego, no sé si tienes algún comentario o algo que se te quedó en el tintero cuando te desconectaste. Bueno, el tema de Corea del Sur es el que estaba a punto claro, de sí. responder, ¿no? Seguramente, y tratando de juntar la pregunta de Corea del Sur con la última pregunta, la última pregunta es dificilísima, ¿no? Tenemos en Estados Unidos hay mucho comercio online, ¿no? Comercio en línea. En Bolivia es una cosa difícil, pero poco a poco hay que tratar de hacerlo porque no se me ocurre otra cosa. Aquí sí la gente está tratando, comercio en línea existe, pero tratar de abrir la economía poco a poco con riesgos medidos, no tratar de hacer riesgos medidos. Por ejemplo, que existan, los mercados empiezan a recibir pedidos por teléfono, empiezan a entregar comida a domicilio, y tratar de ir poco a poco. Al final es como un trial and error de que la gente se anime un poco más, ¿no? Porque la gente en Bolivia, encuentro que las medidas fueron bastante fuertes, mucho más fuertes y efectivas que en otros países. Pero un efecto probablemente no deseado es que la gente en Bolivia, encuentro yo, que está como mucho más miedo que la gente en otros países. Tú al principio de la charla decías, bueno, te vas al peluquero porque en Georgia justamente están llevando, digamos, la iniciativa en tratar de abrir la economía un poco más que en otros estados. En Estados Unidos la gente tiene menos miedo que en Bolivia, eso es lo que yo he estado viendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, uno de los pasos importantes en Bolivia es perderle el miedo a la enfermedad un poco. O sea, no estoy diciendo que salga y ya dejen de, pero medir un poco a poco, tratar de no exponernos, no correr riesgos innecesarios ni nada, pero sí tratar de un poco innovar y ver la experiencia que pasó en otros países. Y ahí un poco trato de responder qué es lo que está pasando en Corea. En Corea tuvieron, y muchos países asiáticos tuvieron la experiencia del MERS, SARS, pandemias de hace 10 años, 18 años, que les dijeron, esto es un tema serio, hay que tomar previsiones desde el principio, modificar comportamiento, y al final estos son temas de salud, ¿no? Que contact tracing es potencialmente una herramienta extremadamente importante que funciona en estos países como Corea del Sur, que es un poco más difícil de implementar en Bolivia, ¿no? Entonces, ese puede ser un tema interesante que habría que explorar un poco más, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Muy fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero sí es una herramienta que tenemos que explorar un poco más. Hacerlo de forma automática, ¿no? Porque sí puedes llamar por teléfono y tratar de hablar gente por gente, pero una aplicación sería ideal, y hay bastantes que están siendo desarrolladas, bastante que están siendo utilizadas. Esto sería importante. Y un poco continuando con el tema de, digamos, nos saltamos la pregunta de qué es lo que tienen que hacer medianas y pequeñas empresas. Esa sí que es dificilísima, ¿no? Es como un tema con la banca, o sea, como que es un shock que afecta a todos. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, al final yo puedo dar un comentario muy general, pero un banquero tiene que tener mucho más respuestas que yo. El inversor, el pequeño empresario, seguramente va a tener muchas mejores ideas que yo. Lo que sí ahora es tratar de, pensar, innovar y ver cuáles son las alternativas, ¿no? Y explorar un poco más, aventurarse, porque cambiaron las reglas del juego. Entonces, claramente hay que cambiar un poco el comportamiento y explotar un parte la parte tecnológica que en Bolivia somos efectivamente más vulnerables que otros países, pero sí encuentro que la respuesta tiene que ser por ese lado, ¿no? Y
y bueno, ojalá funcione, ¿no? Ojalá funcione. Sí, sí, perfecto. Estamos ya pasados un poco de tiempo. Les voy a dar 30 segundos, un minuto máximo a cada panelista para hacer una reflexión final, un comentario final. Les quiero agradecer otra vez infinitamente. Muchas gracias a la UPB por el soporte técnico. Fabiola, muchísimas gracias a todo el equipo. 30 segundos para despedirnos. Yo los veo el jueves de la próxima semana en el segundo coloquio. Pero empecemos vamos con el mismo orden. Rómulo, Diego y Luis, 30 segundos de reflexión final. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por sus preguntas y por inquietudes. He recibido bastantes preguntas que intenté responder en privado también. Lo único que quiero que quede como mi reflexión final probablemente al respecto, y no quiero dejar pasar esta historia que contaba Diego respecto a la diferencia con China y demás cosas. Yo creo que hay que ser tremendamente cauteloso con esto. Si bien regímenes totalitarios pueden ser bastante más exigentes en ciertas cosas, los regímenes totalitarios probablemente son también bastante más mezquinos en información. Y probablemente buena parte de nuestros líos provengan de este tipo de inconvenientes. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en este tipo de cuestiones. Yo creo que serenidad fundamental, paciencia, algo, pero yo creo que va llegando el momento en que empecemos a pensar tremendamente en serio y responsablemente sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que podemos hacer. Yo creo que Bolivia está en una situación en la que estamos realmente de un modo exitoso en algunas circunstancias, pero tremendamente acrítico en otras. Estamos empezando a hacer cosas que pueden comprometer seriamente la que era ya muy frágil situación nuestra. Nosotros empezamos muy mal este año por cómo terminamos el anterior y por cómo venían los 14 años pasados, y por lo tanto este es el momento en el que hay que ser tremendamente cauteloso, pero también osado en algunas otras cosas. Muchísimas gracias. Diego. Un poco ya mis slides trataban ya de un poco de cerrar la conversación, pero potencialmente, dado que las reglas son muy distintas ahora que las reglas que teníamos hace 2 meses, ahora es un buen momento de pensar en los demás, yo creo. Es un buen momento de decir, bueno, mi compañía recibió un shock tremendo, mi familia recibió un shock tremendo, pero sí yo creo que si hay algún momento en tu vida que quieres tratar de ayudar a los demás, este es un buen momento, ¿no? Porque yo creo que especialmente, bueno, en todo el mundo, pero especialmente en Bolivia, que hay gente que va a sufrir mucho, ¿no? Gente que está sufriendo mucho, gente que va a sufrir mucho. Entonces yo creo que este es un buen momento de tratar de ayudar a la humanidad, ¿no? Y también eso es un momento yo creo que reflexionar sobre lo que hacemos y reflexionar no sé, de extender puentes. O sea, este es un momento de que extendemos puentes y shock que afecta absolutamente a todo el mundo, así como los bolivianos nos quejamos, nos quitaron el mar y tratamos de utilizar ese argumento para mantenernos juntos y echar la culpa a algún ente externo. Bolivia a veces, qué sé yo, el MAS echa la culpa a Estados Unidos echa la culpa a China echa la culpa... Bueno, esto es un shock que afecta a todos, no tenemos que echarle la culpa absolutamente a nadie, entonces este tiene que ser un tema que nos una como humanos, ¿no? Este es un tema que nos una como humanos en diferentes países, y eso es una forma, si hay algo importante que podemos sacar de todo este problema, es que ese es un buen momento de unirnos como humanidad y tratar de entender y encontrar respuestas comunes y respuestas que nos pueden servir a todos, ¿no? Genial. Luis. Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación, a los panelistas también por compartir su conocimiento. Yo solamente quiero dejarles un mensaje, y es un mensaje que resume todo, que resume la capacidad que tengamos de hacer la lectura de este diagnóstico de la pandemia, que resume la acción, como decía Diego, qué podemos aportar, el tener cuidado también con los sistemas que estamos tratando de elegir, como bien lo menciona Rómulo. Y ese mensaje es: la libertad está acompañada y es legítima siempre y cuando haya un alto grado de responsabilidad. Y en ese sentido es muy importante que nosotros hagamos nuestra parte. Y esa nuestra parte es tener la confianza de un sueco, ¿no es cierto?, donde no lo han obligado a una cuarentena, pero porque justamente hay la confianza mutua entre gobernantes y gobernados de que van a obedecer. Es tener la responsabilidad de los gobernantes de si van a gastar un peso, hacerlo claramente y eficazmente.
y en ese sentido dar la libertad a todos los trabajadores que lo único que quieren es tratar de llevar su trabajo y prosperar en sus carreras. Eso, la libertad tiene que estar acompañada de una responsabilidad y esta pandemia nos está enseñando eso. Muchas gracias. Perfecto, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos otra vez. Nos vemos el jueves. Un saludo cariñoso y nos vemos. Gracias. Sí, Adiós, gracias. muchas gracias. Adiós. Saludos a Adiós, todos hasta el en jueves. Bolivia. Gracias. ¿Está cerrando, Fabi? Sí, vamos a cerrar. Listo. Gracias, colegas. Hablamos, nos vemos. Muchas gracias por todo. Salió muy Gracias, bien. Oscar. Hemos Nos tenido un vemos. pico de cerca de 340 personas, más todos los que nos han visto en Facebook, unas 100, así que muy bien. Hemos tenido un pico interesante. Excelentes presentaciones y muchas gracias. Ok, nos vemos, Oscar. Chao, chao. Chao, Cuídense, Diego. muchachos. Chao, Pablo. Chao, chao, cuídense. Gracias, colegas. Salió muy bien, Adri, Marce. Perfecto, doctor. Y ahora estoy cortando la transmisión igual en Facebook. Listo. Yo la corto, ¿no? No tengo que hacer nada en Facebook, ¿no? Excelentes presentaciones y muchas gracias. No, se va a quedar ahí, doctor, el video. Chao, Diego. Listo. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Perfecto, doctor. Y ahora estoy cortando la transmisión igual en Facebook. Yo la corto, ¿no? No tengo que hacer